Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos al conversatorio hablando de mitos y realidades del consumo de alcohol. A nombre de la Secretaría de Educación de Veracruz, me permito presentar a la maestra Angélica María Huesca Palomino, coordinadora para la prevención y atención de las adicciones y de las conductas antisociales, a quien cedo la palabra y el espacio. Adelante, maestra. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Me dirijo desde esta coordinación a ustedes. Me da mucho gusto ver jóvenes conectados, a sus padres. De verdad que es un gusto que estén con nosotros. Y quiero decirles que esta secretaría está muy interesada por el bienestar integral de todos ustedes. Sabemos que estos meses de pandemia han significado, pues, una situación difícil para todos. El aislamiento social al que hemos tenido que adaptarnos nos ha llevado a cambiar mucho de nuestra vida. Hoy comprobamos que el ser humano es un ser social que necesita estar en convivencia con otros. El día de hoy nos ocupa un tema que aquí los especialistas abordarán acerca de los mitos sobre el consumo del alcohol. Conocer que mucho de lo que hemos escuchado y tal vez practicado puede estar poniendo en riesgo mi salud. Aprovecho para agradecer las facilidades de parte de la Subsecretaría de Educación Media y Superior a cargo del maestro Jorge Uscanga Villalba, quien nos ayudó para poder llegar a una mayor población. No me resta más que agradecerles el que están aquí y exhortarlos a seguir la transmisión y que esta tarde sea provechosa para todos. Muchas gracias. Un abrazo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Tengan todos ustedes en este día. Me da mucho gusto poder acompañarles en esta tarde con la intención de llevar a cabo este conversatorio hablando de mitos y realidades del consumo de alcohol. Soy parte del equipo Copaca, mi nombre es Cintia Parra, me acompaña el psicólogo Emiliano Rebolledo Velasco y bueno, vamos a abordar un tema muy importante el día de hoy para todos ustedes que nos acompañan, estudiantes, docentes, madres y padres de familia interesados en informarse y en tomar decisiones acertadas para su vida. Este espacio va a permitir transmitir información objetiva respecto a lo que creemos y aquellas costumbres que están muy arraigadas respecto al consumo de alcohol. Entonces vamos a empezar este conversatorio. Queremos que este momento, esta hora en la que vamos a hablar del tema, pongan mucha atención porque todo lo que hablaremos tiene la intención de formarles, de que ustedes puedan construir una postura personal y tomen decisiones acertadas respecto a al consumo de alcohol, a retardar su consumo también, a prevenir otras conductas de riesgo que se derivan de este consumo y abuso de alcohol. Como ya les dije, mi nombre es Cintia Parra y bueno, me voy a presentar brevemente. Yo colaboro en el equipo Copaca, en el Departamento de Adicciones, Delito y Violencia Intraescolar y tengo esta convicción de la prevención trabajando los factores protectores. Muy importante es trabajar desde aquellas cosas positivas, aquellos recursos personales que nos van a permitir evitar el desarrollo de conductas de riesgo. He trabajado ahí en Copaca ahora desde el mes de junio y además estamos colaborando en trabajo en habilidades emocionales que también tienen como propósito ese, evitar el consumo y abuso de drogas. Me gustaría también que Emiliano se presentara, está por aquí junto a mí, para que podamos platicar ya de lleno sobre el tema y poder empezar a abordar algunos mitos y creencias que son importantes entender y sobre todo quitarnos la venda de los ojos. Adelante, Emiliano, te dejo el micrófono para que te presentes y podamos empezar. Bueno, buenas tardes, no sé si me escucha bien ahí.
Bueno, pues les agradezco mucho a todo el equipo de Copaca y a los de la Secretaría de Educación en general que me hayan hecho esta invitación, a mi amiga Cintia Parra, a la maestra Angélica Huesca, y pues bueno, yo siempre encantado de poder colaborar en todo este tipo de espacios. Entonces, bueno, me presento, soy Emiliano Rebolledo, soy psicólogo clínico, me he dedicado al tema del tratamiento de las adicciones, particularmente desde hace aproximadamente unos 10 años. Trabajo para la Secretaría yo de Salud en una unidad psiquiátrica y pues tengo otros proyectos. Ahí tengo un proyecto de fotodocumental que es sobre enfermedades mentales que se llama Rostros Silenciados. También si gustan poder buscarlo en redes. Es un proyecto con una perspectiva un tanto diferente y soy conferencista. Me dedico también a capacitar expertos en Sudamérica y Centroamérica y el Caribe. Y pues bueno, a la consulta con pacientes, generalmente familiares y personas, adolescentes, mucho usuario de sustancias. Entonces, pues bueno, no sé si la dinámica vaya a ser que me van a ir haciendo los mitos, pero bueno, les agradezco y continuamos. Bueno, pues para empezar, gracias Emiliano. Ha sido para mí hablar de este tema todo un reto porque sé que el consumo de alcohol y el abuso de alcohol es un problema social fuerte, sobre todo en este momento de pandemia, donde han aumentado los números de consumo, no solo en mujeres, sino también en los adolescentes. Entonces, bueno, atendiendo a esta emergencia en donde ha ido en aumento el consumo de alcohol, creemos que hablar de esto es muy importante. Incluso tenemos estadísticas que nos dicen que el aumento de mujeres ha ido hasta un 70% en avance en México, además de que sabemos que el alcohol es la droga más consumida en nuestro país y que tiene además todo un significado. Entonces, para empezar a hablar del tema, a mí me gustaría, Emiliano, que nos platicaras ¿cuál es el significado del consumo de alcohol en México? Porque se le ha dado toda una connotación social importante que ha hecho que la gente normalice el abuso de esta sustancia y se pierda de vista todas las repercusiones que esto tiene. De alguna manera, los niños están creciendo con el consumo, con el abuso en casa y van generando toda una creencia respecto a esto, ¿no? La intención de hablar del significado es que al final de este espacio los jóvenes puedan tomar una postura personal considerando información distinta a lo que están viviendo en familia, a lo que se les ha dicho sobre el consumo y abuso de alcohol, y además que no se dejen llevar por los comentarios tal vez de los amigos, tal vez la persuasión de la televisión, de las redes sociales respecto al consumo, que ahora es menor, pero no deja de ser influencia. Entonces quisiera que habláramos de esto. ¿Cuál es el significado del consumo de alcohol en México y por qué se ha considerado esto un problema? Bueno, pues hay un montón de cuestiones que charlar, que reflexionar alrededor de esta pregunta que me comentas sobre cuáles son algunas de las causas por las que países como México tienen muy normalizado, es decir, normalizado hace referencia a que es tan alto, tan común, tan frecuente en todos los niveles socioeconómicos, desde poblaciones que están en comunidades, en pueblos, en rancherías o en entornos más rurales hasta en las grandes ciudades o medianas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene en países, por lo menos en un país como México, latinoamericano, un país en desarrollo, un país que tiene muy arraigadas creencias y cuestiones asociadas a celebrar. Pues los mexicanos somos una cultura que celebramos por todo y el alcohol es una de las cosas que acompaña todo tipo de celebración. Entonces, México ha sido productor desde hace muchísimos años de diferentes tipos de bebidas, desde algunas bebidas fermentadas, que podemos decir de entrada que hay dos métodos o formas para obtener bebidas alcohólicas que son bebibles. Es decir, el alcohol es una sustancia que hay muchas formas de alcohol, no todas se consumen, o si se consumen son muy nocivas para el organismo. Digamos, tenemos alcohol isopropílico, alcohol metílico, alcohol butílico, alcohol de madera, etc. El alcohol que se bebe, pese a algunas creencias erróneas, es el alcohol etílico o etanol. Entonces, el alcohol etílico
lo contienen todas las bebidas alcohólicas, que esto es también una de las falsas creencias que se tiene, como decir, yo alcohol no bebo, solamente cerveza. Bueno, la cerveza o el tequila, el ron, el brandy, el vodka, cualquier bebida que se toma, es alcohol etílico. Ahora, la forma en la que se obtiene o se prepara varía, digamos, a grandes rasgos son bebidas fermentadas como la cerveza, el pulque, etcétera, y bebidas destiladas como el tequila, el brandy, el ron. Todas, cualquiera que sea de ellas, son alcoholes etílicos. Y bueno, pues México es una cultura que se asocia mucho desde el poder ahogar una pena o como un aliciente para poder sobrellevar una emoción como la tristeza o el dolor, o para celebrar desde un partido de fútbol o la victoria de algún candidato o el cumpleaños de algún familiar, etcétera, etcétera. Entonces, tiene muchos significados, como se asocia a cuestiones como la hombría, a ejercer o practicar la masculinidad, que no es que yo diga que está bien, está mal o es completamente errado, sino simplemente son cuestiones que van implícitas en los mexicanos, y hay toda una cuestión incluso como de orgullo o honra de ser a lo mejor un tío, por decir, que fue quien le dio su primera cerveza al sobrino o quien lo estrenó con el tequila. Entonces, hay toda una cuestión que en lugar de ser una prácticas que se cuiden, que se sepan la importancia de que los menores de edad tienen riesgos de consumir, que evidentemente no es que no lo deban hacer, pero hay formas diferentes o patrones de utilización que la hacen las prácticas mucho más riesgosas, como es el caso de países como México, ¿no? Es decir, México, antes de decir México, algunos países europeos como España o Francia o Italia pueden consumir más o menos las mismas cantidades o litros de alcohol al año por persona. Más o menos tomamos las mismas cantidades. Sin embargo, las formas de utilización es lo que es completamente diferente y produce muchos más riesgos o un impacto en la carga social en países como en México, porque los españoles, franceses, etcétera, pueden llegar a beber vino todos los días de 1 a 2 copas con la familia en la comida, y los mexicanos solemos tener consumos de fines de semana, pero explosivos o en altas cantidades. Es decir, el mexicano se toma lo mismo que el español, pero en un viernes, a diferencia del español en toda la semana dividido. Y esto, por supuesto, que eleva las complicaciones desde los choques letales en donde está implícito el alcohol, etcétera, etcétera. Esto que dices, Emiliano, es bien importante, porque esto último que hablas del consumo y abuso del alcohol tiene mucho que ver también con la falta de regulación emocional. Se ha acostumbrado a buscar el alcohol como un factor que mitiga el estrés, la ansiedad, la tristeza, el enojo, ¿no? Y bueno, creemos que no es la opción más adecuada, y que mucho tenemos que hacer por desarrollar habilidades que les permitan a las personas regular las emociones, lejos de abusar del consumo. Creo que esto que dices es bien importante para hacer un alto y pensar qué otras cosas, qué otras opciones puedo tener para dejar de consumir y ver el alcohol como un factor que me ayuda a regularme, ¿no? Tengo que buscar algún otro tipo de cosas, como el ejercicio, como ciertas actividades recreativas, como buscar mis capacidades, mis talentos, aquello que me ayuda a bajar la intensidad de lo que siento, para de verdad empezar a cambiar. Debemos reconstruir el significado del consumo y del abuso. Y esto que dices de lo pegadito que está de la celebración el alcohol, ¿no? Para papá y mamá es muy normal sacar la cerveza, sacar el ron, sacar la caña, ¿no? Y esto quisiera que siguiéramos platicando. Tú hablabas de algo interesante, de que los chicos a veces dicen, bueno, es que yo tomo cerveza nada más, yo no combino, además lo hago solo los fines de semana, y bueno, de vez en cuando, ¿no? Y no tengo un problema. Por un lado eso, y también creo que no hay una claridad en lo que significa tener un problema con el alcohol. Muchos chicos y chicas, incluso adultos, piensan que una persona que tiene problemas de alcohol está en la calle, tirado, sin bañarse, y solo así se tiene un problema. O estoy metido en cuestiones de delincuencia o actos delictivos, y mientras yo no caiga en estos polos o en estas situaciones, pues yo no tengo un problema, ¿no? Porque funciono. ¿Podrías hablarnos de esto, por favor?
Bueno, en relación a esta cuestión de el concepto general de quién es un alcohólico, por decirlo así, es una construcción que de la misma manera en la que las personas que están a favor de la legalización de la cannabis, etcétera, que no es el tema de hoy, pero es una construcción social, un estereotipo que también está permeado por mucho prejuicio, ¿no? Es decir, cuando yo suelo ir a alguna primaria, secundaria o preparatoria a dar alguna charla y yo hago la pregunta abierta de quién es un alcohólico o cómo es un alcohólico, pues aparecen diversas ideas que giran en torno a lo que comentaba mi amiga Cintia, que es una persona que bebe todos los días, es una persona que ha perdido todo, la familia, que hay probabilidad que esté en situación de calle, que bebe altas cantidades todos los días de la semana, que está sucio, que huele mal, así como el estereotipo de los usuarios de drogas ilícitas, que son violentos, tatuados, que delinquen, que roban, que se les puede ir la onda de la sustancia que se metieron y cometer alguna atrocidad. Hay algunos alcohólicos que terminan en situación de calle con enfermedades, digamos, una enfermedad del alcoholismo muy avanzada o en las fases terminales. Sin embargo, no es una regla que tenga que terminar en las calles o, como se suele decir en México, pidiendo el peso. Hay alcohólicos que pueden ser dueños de grandes cadenas hoteleras, empresarios gigantescos, que jamás ni pedirán el peso ni estarán en situación de calle, y puede que sean incluso personas exquisitas, elegantes, bien vestidas, y no coinciden en lo absoluto a este estereotipo. Otra práctica común que suele hacer la gente de manera automatizada es compararse con el peor de los que conozco que me venga a la mente. Entonces, como no estoy tan peor, por decirlo así, como el que estoy imaginando, entonces no tengo yo un problema de alcohol. Sin embargo, desarrollar la enfermedad del alcoholismo es una cuestión en la que la frecuencia, de hecho, es poco importante, por raro que suene. Puede haber personas alcohólicas, yo los he atendido miles de veces, que tienen quizá 3 o 4 borracheras al año, pero la cuestión está en que no es la frecuencia, es decir, puede alguien beber todos los días una copita de vino antes de comer, me refiero a un adulto, y la gente podría contestar, pues claro que es alcohólico, ¿no? Si bebe diario vino, pero la frecuencia no está relacionada del todo a esto. Estos alcohólicos que comentaba que pueden ponerse 3 o 4 borracheras al año, por decir un número, pueden ser 2, 1 o 10. El problema está, me toca todo el tiempo estar con ellos, que me dicen cosas como, el problema es parar. Una vez que me ayude usted a parar, ¿cómo se ayuda a parar? Pues se puede poner un suero con un medicamento, hay un ansiolítico, una benzodiazepina, y para. Y efectivamente, a lo mejor no vuelve a beber en 3 meses, 6, 8, 10, y ni se le antoja, como llegan a decir muchos. El problema es el día que hace contacto con una primera copa, y de ahí se desata esta obsesión o la compulsión, y pueden beber 2 días, 3 días, 1 semana, 2 semanas, etcétera, y el problema es parar. Y a diferencia, conozco personas que no tienen en lo absoluto un problema con su manera de beber, que pueden beber un tequila pequeño con unas cacahuates antes de comer, y puede ser incluso una práctica de diario, pero nunca alcanza el estado de embriaguez. No bebe si está a cargo de menores, no bebe si va a manejar, no bebe si está bajo tratamiento farmacológico, no bebe en horarios laborales, no bebe si no se le antoja, y nunca llega a la embriaguez. Es decir, hay formas de uso seguro del alcohol, que es una cuestión sumamente importante que hay que empezar a concientizar, ¿no? O sea, el beber diario siendo adulto con todas estas características que dije, no tendría por qué significar ni un problema para la persona, ni el entorno, la familia, etcétera. En cambio, el que se pone las 3 cohetes al año, digo, el problema es que pare, porque hay criterios diagnósticos que acompañan a cómo poder identificar a un alcohólico. No sé qué tanto me deba yo ir extendiendo en preguntas con esto. Sí. Ok. Sí, sobre todo hacer énfasis en que importan también las consecuencias y las repercusiones cuando tomas, ¿no? Puede ser que tomes una sola vez al mes, pero que en esa vez que lo haces te pierdes por días, no sabes de ti. Y esto es lo grave, que no hay una
una conciencia de las consecuencias cuando bebes. Y bueno, has hablado de esto. A mí me gustaría también que habláramos un poco de esta inquietud de los jóvenes de minimizar el consumo respecto a que, bueno, es una cañita, ¿no? O es una cerveza, y que se ha comprobado que el retardo del consumo de alcohol beneficia muchísimo el desarrollo cerebral, ¿no? Y se ha recomendado incluso que se retarde lo más que se puede, incluso posterior a los 24 años, para evitar un daño y evitar el retraso del desarrollo cerebral. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Emiliano, respecto a cómo podríamos concientizar a los jóvenes, cómo transmitirles que no consumirlo no es una cuestión de prohibición porque a alguien se le ocurrió, ¿no? Sino porque de verdad, biológicamente, el alcohol hace algo a nuestro cuerpo y puede reducirse el daño si se hace posterior a los 24 años. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, pues hay un dato que quizá muchos de los que están ahorita escuchando nunca lo hayan reflexionado, aunque pareciera como evidente, pero es de entrada pensar por qué está prohibido, aunque sé que no sucede así, pero por qué está prohibido comprar o consumir bebidas alcohólicas antes de los 18 años de edad en un país como México y en muchos otros países a partir de los 21. Digo, sé que no sucede así. De hecho, la última encuesta que tenemos del CISBEA, Sistema de Vigilancia Epidemiológico, alrededor de cuál es la edad promedio de inicio en un país como México, es alrededor de los 14 años. No estoy hablando de que a los 14 hayan desarrollado la enfermedad del alcoholismo, estoy hablando, la edad promedio es 14, lo que significa que muchos iniciaron a los 12 o 13 y otros 15, 16. Entonces, bueno, sabemos, es una ley que tiene su sentido basado en la evidencia científica, pero poco nos detenemos a reflexionar, es decir, ¿por qué no se puede antes de los 18? Y tiene que ver, como decía Cintia Parra, la psicóloga, que el cerebro, voy a tratar de explicarlo simple, pero cuando un bebé nace, el cerebro trae la mayor cantidad de neuronas que tendrá toda la vida y a medida que va utilizando las capacidades, por ejemplo, que logre tener soporte de su cabeza o que después logre sentarse el bebé y después luego pueda ponerse de pie y después el movimiento se empieza a perfeccionar, es decir, el biberón a lo mejor al principio lo agarraba torpemente y después puede correr, caminar, brincar, aprender a escribir, tocar un instrumento. A medida que se especializa esta función de la psicomotricidad, es porque las áreas que tienen que ver con el movimiento del cerebro empiezan a conectarse, es decir, las neuronas una con otra empiezan a tocarse y una neurona, un movimiento especializado significa que una neurona se ramifica o se conecta, puede ser una neurona miles de veces con otra que tiene miles de ramificaciones. Entonces, esta maduración cerebral, que es la conexión de neuronas, hay tiempos biológicos concretos, es decir, no hay interés sexual en un niño de 3 años de edad, empieza a suceder una vez que aparece la adolescencia y empieza a haber cambios y conexiones sinápticas en otras áreas. Entonces, todas las sustancias que producen un efecto y que pueden producir dependencia obstaculizan esta conexión de neuronas, lo que significa que habrá como un entorpecimiento o se alente que se conecten las áreas y si se inicia uno a consumir sustancias, aunque sea probar esporádicamente en la adolescencia, es la edad en la que se estará conectando áreas como la corteza frontal, entre otras, que tienen que ver, digo yo, lo que le va a permitir al muchacho vivir como adulto en un mundo de adultos, o de lo contrario tendrá muchos problemas de estar ya en edad adulta y teniendo actividades de adulto con dificultades que son propias de la corteza frontal. Ejemplo, poder planear el día, la semana, el mes, el año, organizar mis actividades mentalmente, es decir, poderle dar prioridad o jerarquía y poder posponer o aplazar cuestiones que son de gran interés, pero poder renunciar porque mañana trabajo temprano, mañana tengo examen. Entonces, cuestiones como la impulsividad, cuestiones como la toma de decisiones, cuestiones como la planificación de la semana o el mes, etcétera, son precisamente esas cosas que durante la adolescencia se irán conectando y el uso de cualquier sustancia obstaculiza, traducido de manera como sencilla,
por ponerlo ilustrativamente, podrá tener un cuerpo de alguien de 30 años y estar cometiendo errores como si fuera un adolescente, por decirlo así. Ejemplo, se le olvidó. Ejemplo, lo dejó hasta el final. Ejemplo, se lo compró ahorita, aunque no tuviera el dinero. Ejemplo, no acabó los estudios porque le faltó compromiso o seriedad, etcétera, etcétera. Entonces, una de las razones principales es interrumpe la conexión o maduración cerebral, y además lo común es que de repente se inician en la adolescencia unos cigarros de tabaco, unas fumadas de marihuana, las primeras borracheras, y de repente entonces todo ese probar y probar a la larga en muchos va a ser mella, y aunque no desarrollen problemas como adicción, se va a traducir en menores oportunidades de insertarse en el área laboral o de desarrollar un sentimiento de satisfacción porque he ido haciendo lo que he querido hacer de mi vida y las relaciones interpersonales son como ricas. De lo contrario, hay complicaciones en todas estas áreas. Importante es lo que dices respecto a el propósito de vida, y que en la adolescencia es una de las tareas básicas. Entonces, al consumir alcohol, como bien dices, se inhibe, se limita la posibilidad de descubrirlo porque pensamos diferente, ¿no? Entonces, qué lindo será que un adolescente pueda decirle al grupo de amigos que consume alcohol: yo no voy a ir a beber porque mañana tengo un partido de fútbol, porque dentro de su propósito de vida está ser un jugador profesional, por ejemplo, ¿no? Entonces, el propósito de vida llega a ser más fuerte que un consumo y que pertenecer a un grupo. Y sobre eso quiero preguntarte, ¿cómo pueden ellos decir no? Porque muchas veces es por pertenecer, tal vez porque, bueno, a mí no se me sube, yo puedo tomar mucho y aguanto, y eso me da entre mis compañeros como cierto estatus, cierto valor, porque yo me echo unas cuantas, ¿no? Y no me pasa nada, yo aguanto, no me da cruda, por un lado. Y también todo esto que tiene que ver con el revolver bebidas, que también los chicos no saben, y luego que se me subió y que la tomada de café cargado, que la metida al baño, que todas estas cosas que finalmente son mitos y que perjudican, ¿no? Si nosotros no tomamos una decisión con información objetiva. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, pues este es precisamente uno de los mitos que siempre se escucha, esta cuestión de que aquel que se le sube muy rápido, digamos, en un grupo de amigos de preparatoria, el que se le subió rapidísimo y acabó ebrio fácil, es el que va a ser alcohólico y no sabe chupar, y por el contrario, aquel que se puede haber tomado, por decir algo, 5 caguamas, 5 litros de cerveza y ni se le nota, ese sí sabe chupar, entonces ese no va a ser alcohólico. Y es totalmente lo contrario. Una de las cosas que empieza a suceder en quienes empezarán a desarrollar un problema con el alcohol, una de las primeras es desarrollar tolerancia, que es el nombre clínico, o aguante hacia la sustancia. Es decir, cualquier sustancia que pueda producir adicción empezará a provocar tolerancia en quien la consume. Ejemplo, el tabaco. A lo mejor al iniciar con un cigarro acabo mareado y con náuseas, después empiezo a echarme 1 o 2 a la semana, después 1 o 2 al día, y después los que se pueda, media caja, 1 caja. Cosa que al principio con un cigarro era insoportable por la reacción que causaba, entonces desarrollo aguante. Y en el caso del alcohol es lo mismo, uno empieza cuando se inicia a tomar con pocas cantidades de alcohol, puede acabar muy ebrio y después se empieza como a acostumbrar, y conforme empieza a aguantar más cantidades consumidas y los tiempos de utilización se van haciendo más largos, entonces es precisamente un criterio que lo pone a que ni se le nota la borrachera de lo que lleva, lo pone precisamente en un lugar de mucho mayor riesgo porque ha empezado a desarrollar tolerancia. Entonces, no es una buena noticia el decir aquel nadie lo tumba y con un pomo encima ni siquiera se le nota, ese precisamente es el candidato a que desarrolle el alcoholismo. Entonces, aguantar poco es lo normal, y también aquí hay toda una discusión llena de ideas, pero ha habido consensos entre paneles de expertos, digo yo de broma el título de ¿qué tanto es tantito? ¿No? Porque si uno le pregunta, yo todo el tiempo lo compruebo a una persona que tiene problemas con el alcohol y le trae problemas con la esposa, con la chamba, con las finanzas, si uno le pregunta, ¿usted se considera alcohólico?
En este país nadie se considera alcohólico porque sucede esto que les digo, me comparo con el estereotipo del señor que está vagabundeando y como yo no estoy vagabundeando, no. O nunca he faltado a trabajar, chupo con mi dinero, nunca le pido nada a nadie y solo bebo hasta que yo sé que no pierdo el control, o cosas, ideas como, pues sí chupé, pero así de borracho, no. Entonces, eso de qué tanto es estar ya con la suficiente cantidad de alcohol que pueda impedir cosas como manejar, etcétera. Pues hay estándares, hay acuerdos internacionales y digamos, hay una variación ligera entre cuánto es un consumo, hasta cuántas copas que se considera seguro para hombres y para mujeres. Para mujeres es ligeramente menos las cantidades, no tiene que ver, por supuesto, con una cuestión de que es mujer, sino con una cuestión de metabolismo, es decir, de qué tan rápido se sube, o sea, que se siente uno ebrio, qué tanto tiempo dura en el organismo y cómo se elimina. Y pues las mujeres tienen más lentitud en la eliminación, alcanzan con cantidades de picos de intoxicación, o sea, de ebriedad, con más velocidad, por un lado, porque tienen más grasa en el organismo en general, la distribución, caderas, glúteos, senos, es grasa. El alcohol es una sustancia que es liposoluble, es decir, estableciéndose en lugares con grasa, es más lenta la eliminación. Otra, el hombre tiene, el alcohol se metaboliza en el hígado por una enzima que se llama acetaldehído y alcohol desoxidrogenasa. El hombre tiene más cantidades de esta enzima en el hígado, por lo que lo elimina más rápido. Entonces, un hombre de 30 años de edad, 70 kilos, y una mujer de 30 años de edad, 70 kilos, se toman 1 litro de cerveza los dos rápido, a la mujer se le subirá un poco más rápido, tardará más el alcohol teniéndola en estado de ebriedad y lo eliminará mucho más lento. Entonces, todas estas cuestiones hacen ligeras diferencias de qué tanto es tantito, digo yo. Se considera un consumo seguro en una persona adulta que está bien de otras condiciones de salud, es decir, una persona sana, común y corriente, que pueda tomar, hombre, hasta 6 copas por semana y la mujer hasta 5 copas. Cuando digo copas, hay una cuestión que se llaman bebidas equivalentes, es decir, un caballito de tequila pues es una porción pequeña en cuanto a líquido, digamos son 60 mililitros de líquido, pero es equivalente a los 350 mililitros que puede tener una cerveza, es decir, en volumen de líquido, la cerveza es mucho más, pero en cantidades contenidas de alcohol tienen lo mismo. Entonces, un caballito es equivalente a una chela de 350 y es equivalente a una copa de vino como con 120 mililitros o un vasito de whisky. Entonces, hasta 6 copas estándar, hombre adulto, se consideran consumos seguros dividido en la semana. Ahora, ¿cómo sé si estoy bebiendo de una manera riesgosa, aunque no hablemos de alcoholismo? Es un ejercicio sencillo. La próxima ocasión que se dé la fiesta y que te vayas a echar ahí unas copas, pues trata de ir llevando una cuenta mental más o menos de cuánto bebiste, aunque tú no te hayas sentido ebrio. Digamos, si te echaste un precopeo, que son prácticas muy comunes, habituales hoy en día, un precopeo con 2 caguamas, por decir, cada caguama son 3 cervezas aproximadamente, o sea, te echaste 6 cervezas y después te fuiste a la fiesta y supongamos que te echaste 5 cubas. Entonces, 5 más 6, 11 copas en un solo episodio de consumo, cuando estamos hablando que 6 copas aproximadamente son consumos poco riesgosos. Entonces, si tú bebes viernes y sábado, por decir, y un día te echaste un total de 11 copas y al otro 8, por decir, pues hay muchas cosas que tomar en cuenta. Una, quizá tengas menos de 18 años. Otra, te habrás aventado 20 y tantas copas en 2 días. Y hay otras cuestiones que empiezan a sumarse, que llamamos factores de riesgo, es decir, no todo consumo es adicción, pero sí toda adicción comienza por un consumo, y no todos los que consumen fuerte, incluso que hay temporadas que quizá haya sido borrachote alguien y después se normaliza o se estabiliza, es decir, no todos los que beben se van a hacer alcohólicos, pero si bebe con esta forma que les comentaba, 20 copas en 2 días, y hay una línea genética de alcoholismo en su familia, y tienen, por decir, depresión además, y hay poca supervisión parental, y no practica deportes,
y hay una situación quizá complicada en casa y el alcohol no nada más le gusta porque le pone medio ebrio, sino porque le permite, es tímido y se echa unas copas y se pone medio chistorete o se anima a bailar. Es decir, si además le encuentro muchos otros beneficios de este estilo, pues se van sumando factores de riesgo y sumando, y mientras más factores de riesgo y mientras más chica es una persona que empieza a consumir, el pronóstico se va haciendo cada vez más malo para la persona. Entonces, es otra de las cosas de por qué no antes de los 18 al menos. A menor edad, muchas mayores probabilidades de desarrollar consumos problemáticos, de iniciarse con otras drogas y de desarrollar adicción. Sí, efectivamente, yo creo y coincido en esto de el cóctel de variables que aumentan el riesgo de quedarte ahí consumiendo. Tiene mucho que ver también con la dinámica familiar, ¿no? Del acceso a esto y qué tan permisivo es el consumo en casa. Si papá o mamá lo hacen abiertamente y los chicos ven que es común hacer fiestas en casa y desde chicos están habituados, es muy probable que ellos repitan esto. Sin embargo, quiero decirles a los jóvenes que no es una regla y que de ustedes depende tomar la decisión de construir hábitos saludables. Para esto es importante desarrollar habilidades emocionales. Hablábamos hace rato de propósito de vida. Hablamos de regulación emocional, que tiene que ver con bajar la intensidad naturalmente de mis emociones, y esto se practica y se entrena. También hablamos de la estima, ¿no? De la estima sana y de que yo no necesito encajar en un grupo, no necesito hacer algo que me hace daño para sentirme bien y tener los pantalones de sostenerlo y decir no gracias, ¿no? Aunque esto tenga consecuencias. Y esto se practica. Y no es fácil tal vez al principio arriesgarte a ser diferente, pero a un mediano plazo tú vas a ver resultados. A veces quisiéramos rápido ser aceptados, rápido sentirnos bien, y esa es la cuestión, que se recurre al alcohol para rápidamente mitigar el malestar emocional, cuando en realidad hay un proceso para regular esta intensidad al que no estamos habituados. Con este espacio lo que queremos es que ustedes tengan esta posibilidad de reconstruir el significado del consumo de alcohol en sus vidas, si es que están consumiendo, y si no, retardarlo, como lo hemos platicado, y los motivos científicos por lo que es necesario hacerlo posteriormente y no durante la adolescencia. Me gustaría que pudiéramos platicar, Emiliano, para ir cerrando este tema, acerca del consumo responsable y qué podrían hacer los jóvenes para empezar a desarrollar esto. Yo creo que uno de los factores principales para tomar una decisión acertada y en función de su bienestar es el desarrollo de la inteligencia emocional, porque partimos de todo un trabajo interior para decir no, para ocuparnos de actividades y de situaciones que van a contribuir a la formación sana de mi personalidad, pero también podemos encontrar otro tipo de factores, hablando del consumo, que pueden arraigar o construir una decisión más sólida respecto a esto del consumo responsable. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, pues yo sé que daría risa, ¿verdad? Que yo pudiera hacer la sugerencia de no tomen, sé que daría risa, pero lo que sí es cierto es que se puede tomar de maneras que las probabilidades de que suceda alguna complicación por la borracherota o que desarrolle un problema de adicción u otras cuestiones que vienen de la mano, pues es de entrada poder, como menor de edad, poder hablar con la familia abiertamente de este tipo de temas. Sé que en muchas familias es un tema súper difícil, a lo mejor el alcohol no tanto, por esto que decíamos que está muy normalizado, pero hablar de sustancias en general, una cosa que yo noto todo el tiempo es los jóvenes se informan, sobre todo de YouTube, y de los que informan son youtubers, que puede ser cualquier persona. Es decir, no es que no tenga derecho a opinar cualquier persona, pero son casi los únicos que opinan y con mucha frecuencia son gente que repite lo que otros dijeron más lo que yo creo, y deben acudir a personas que tengan un perfil amplio en esto. Entonces, poder hablar abiertamente estas cuestiones en casa, si hay curiosidad, todas las dudas. Otra cuestión que ayuda a reducir enormemente los riesgos es que
practiquen deporte, y no nada más para la cuestión de que no se hagan alcohólicos o a cualquier sustancia que desarrollen problemas, sino para el desarrollo cerebral. Es decir, se va a hacer más inteligente un chavo que practica deporte, va a desarrollar seguridad, va a desarrollar propósitos, va a tener un estilo de vida rodeado de otras personas que, aunque beban, no es la prioridad. Es decir, podemos beber, pero tenemos entrenamiento, quiero comer bien, no quiero subir de peso, me quiero superar mis tiempos de corredor, etcétera. Entonces, practicar deporte es una práctica sumamente deseable y recomendable. Otra, espaciar los consumos, es decir, que no se convierta en martes saliendo de la prepa y el jueves otra vez en casa de mi primo y el viernes nos quedamos en casa tal y el sábado, aunque sea poco, digamos, si estás tomando más de 6 a 7 copas por semana, entonces ya no es poco, aunque no te sientas tú ebrio. Por ejemplo, los alcoholímetros, pues uno sopla en un espirómetro y uno podrá decir, si ni siquiera me siento borracho, no es una cuestión de cómo te sientas de percepción, sino de lo que capta el espirómetro es el grado de alcoholemia o el aliento, el porcentaje de alcohol que hay recorriendo el organismo. Entonces, a partir de 2 copas estándar, recuerden, o sea, pueden ser 2 chelas, o un caballito y una chela, una de vino y etcétera. A partir de 2, el porcentaje que se alcanza en las concentraciones en sangre empiezan a partir de ahí a hacer que los reflejos y el sistema nervioso central en general empiece a mayor cantidad bebida a enlentecer o a ponerse torpe. Entonces, tú quizá no te sientas tan ebrio, pero se empieza a disminuir la capacidad de frenar rápido, por ejemplo, en caso que se cruce alguien o algo. Entonces, pone uno en riesgo a los demás. ¿Qué otras cuestiones tienen que ver con consumos seguros? No alcanzar las borracheras, ¿no? Es decir, una cosa también es convivir, echarse una chela, 2 con las amistades, y otra es el propósito específico. Entonces, es algo que también sucede en las generaciones de hoy, como decir, oye, güey, el viernes va a ser mi cumpleaños, no te vayas a rajar, ya habíamos quedado, ahora sí nos vamos a poner hasta atrás. O sea, el objetivo es perderse, ¿no? Entonces, no tiene por qué llegar a ser, evidentemente, perderse, que además implica cuestiones que quizás suenen de cuento de hadas o de ficción que no pasan. Yo atiendo todas las semanas personas con historias, sobre todo mujeres, sobre todo, no lo único, que estaban echando la copa en una fiesta con los amigos y de repente se le borró el cassette y cuando volvió a recuperar había pasado un día o medio día y había tenido relaciones sexuales con alguien o etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, pone en riesgo el hecho de beber con gente que uno no conoce en cantidades altas y de no tener uno como el control de por lo menos destapar la cerveza, etcétera. Otra cosa que hace menos riesgosos los consumos tiene que ver que no se abandone la escuela, ¿no? O sea, desertar escolarmente es un factor de riesgo grande, al igual que no practicar deporte. La escuela también debe estar comprometida con su alumnado en poder, digamos, como este espacio que ahorita estamos teniendo, yo sé que no por una plática de media hora todo cambió en sus vidas, ¿no? Pero si las escuelas se dedicaran a esporádicamente 2, 3 veces al año dar ciertos temas, unos dirigidos a maestros, otros a padres y otros alumnos, entonces estamos aumentando los factores de protección y no lo que muchas veces, sobre todo, sucedía, sobre todo, que tiene que ver con la escuela solía no proporcionar ninguna herramienta ni pláticas y de pronto operación mochila, les encuentran mota 3, 4, 5, 7, 10 alumnos y van expulsados para afuera, siendo que el papel de la escuela también tendría que ser proporcionar información sobre daños, consecuencias, sobre los efectos, proporcionar herramientas para la vida, instruir a los padres, orientarlos, involucrarlos más en la cuestión escolar o de los amigos del hijo. Entonces, nunca les proporcionó herramientas y de pronto los expulsa, ahora no estudian, en la casa seguramente habrá un problemón y esto es irlo orillando poco a poco, ¿no? Entonces, no abandonar las escuelas, no alcanzar como obligación la borracherota, no manejar si va uno a tomar, espaciar las copas, es decir, una persona puede metabolizar lo que significa no se va a alcanzar la borrachera si una persona toma una copa por hora. Es decir, si estoy en una fiesta de 9 de la noche a 1 de la mañana, 4 horas, en esas 4 horas si me tomo 4 o 5 copas no tengo por qué al ponerme borracho. Sobre todo si entre copa y copa, chela y chela, me echo un vasito de la mitad de agua
y si estoy comiendo un poquito de botana. Entonces tomé, conviví, la pasé bien, no me emborraché de más y no estoy tomando de formas que aumenten las probabilidades que al ratito sí tenga yo un problema duro con el alcohol. Entonces, comer, espaciar las copas, no alcanzar borracherotas, tomar porque quiero y no regresarme manejando, etcétera, son prácticas que van disminuyendo las probabilidades, porque los alcohólicos, quizá conozcas a alguien que tenga un problemón, por poner el estereotipo que decía, está ya en situación casi de calle este alcohólico. Bueno, él tuvo tu edad y pasó por toda una temporada, es decir, no es que empezó a beber y acabó en la calle. Hay personas que les puede tomar 20 años de tomar como venían tomando fuertecillo y de pronto empiezan a desarrollar el problema que es, si no hay alcohol se ponen mal, es decir, no es una cruda, es un síndrome de abstinencia o síndrome de supresión y necesitan curarla, como dicen, para paliar el malestar. O prácticas como eso de curarla es también de alto riesgo, beber a primera hora de la mañana, ¿no? Ya sea por curarla o por echar relajo, etcétera. Una cosa es hacerlo una vez 3, 4 años y otra que sean prácticas comunes. Entonces, todas estas situaciones son importantes que las sepan. Digo, los gobiernos del mundo entero saben que no es posible erradicar las adicciones, ni tampoco hacer que no tomen los jóvenes, pero hay formas de tomar que no te ponen en riesgo, desde riesgos inmediatos hasta riesgos a mediano y largo plazo. Bueno, pues hablando de esto que comenta Emiliano, bien importante que tomen en cuenta todo esto para un consumo responsable, que están ustedes aprendiendo de esto. Pero además yo quiero decirles a las familias que el consumo responsable tiene mucho que ver también con lo que modelamos en casa y también generar espacios de convivencia en donde no exista el alcohol de por medio. Muchas veces la convivencia relacionada con el alcohol evita el contacto emocional, evita la verdadera conexión y esto reduce la posibilidad de que los jóvenes se abran. Necesitamos conocer a los jóvenes, necesitamos saber de sus intereses, de sus talentos, de sus preocupaciones, para poder acercarnos de otra manera y que de esta manera podamos cerrar la puerta al consumo. Si ellos sienten en casa esta confianza de ser ellos mismos, este espacio de comunicación, este espacio de sentirse en calma, seguros, reducimos la posibilidad de consumo y reducimos la influencia del medio externo para que ellos lo hagan. Sin embargo, jóvenes, yo creo que en sus manos está tomar una decisión responsable. Hemos hablado ya de repercusiones, de mitos, de algunas creencias, del significado social que tiene el alcohol hoy en día. Y creo que el significado y la construcción de una nueva postura tiene que ver con elegir otras formas de estar bien. Las emociones placenteras son hermosas y se generan a través de experiencias día a día. Como lo decía Emiliano, a través del deporte tal vez, a través del caminar, a través del convivir, a través de una lectura, a través de hacer aquello que me apasiona, voy a generar un estado emocional que no necesita alcohol para sentirse bien. Y eso es lo que debemos empezar a tomar en cuenta en este tiempo donde el abuso de alcohol es un riesgo para desarrollar una adicción. Pues con esto, Emiliano, no sé si quieras concluir con algo más. Nos quedan unos minutitos ya nada más para cerrar. Yo solo quisiera decirles que a los papás, mamás que nos escuchan, a los adultos, a los docentes, que tenemos una gran encomienda al transmitir un mensaje correcto respecto al consumo y el abuso, hablando del modelaje y hablando de cómo yo estoy para los jóvenes. A lo mejor yo no hablo directamente del consumo, ¿no? A lo mejor yo estoy viendo que un chico está consumiendo, que está faltando, que no se conecta a clases y por ahí los amigos me dicen que sí tiene una cuestión de abuso en este momento. No es necesario hablar del consumo exactamente. Necesitamos acercarnos y saber qué es lo que está ocurriendo atrás de un abuso de alcohol. Entonces, bueno, yo les invito a eso, a acercarse, a generar momentos en donde las emociones placenteras tengan mayor significado. Y quisiera, bueno, concluir contigo, Emiliano, y después me gustaría, por último, decirles cómo podemos desde Copaca poder ayudar a seguir fomentando esta prevención, no solo del consumo de drogas, sino de otras conductas de riesgo.
Te agradezco mucho este momento y que podamos estar aquí con algunas fallas técnicas al principio por las que nos disculpamos, salió de nuestro alcance, pero bueno, aquí estamos resolviendo. Y Emiliano, no sé qué quieras concluir al respecto en esta plática. Bueno, pues como último comentario, algo que siempre hago yo énfasis con pacientes o en charlas que doy es no hay que estar tan mal para poder acercarse a un profesional y recibir desde orientación o un diagnóstico. Y un diagnóstico no me refiero a exactamente a alcoholismo, pero puede ser ansiedad y depresión en esta época de pandemia y confinamiento y aislamiento y un aumento en las cantidades y frecuencia de tomar alcohol. Eso es suficiente si me ha traído algunas complicaciones, que complicaciones puede ser la mamá enojada todo el tiempo o la esposa, etcétera, o culpa o cruda moral. Eso puede ser más que suficiente para que uno pueda acercarse a personas especializadas en este campo y es mucho más recomendable acercarse a tiempo porque como cualquier complicación de salud, cualquier enfermedad, cuanto más espere uno es más malo el pronóstico o más complicado el tratamiento. Ejemplo, una diabetes en una persona adulta detectada a tiempo, no pasará de que tenga ciertas precauciones con lo que come y que tome su medicación. Una diabetes no detectada hasta que tiene una crisis porque se le subió la glucosa enorme. Si se tardó mucho en detectar, entonces habrá tratamientos más costosos económicamente y una disminución de la calidad de vida enorme. Vas a ver ingresos de tiro por viaje al hospital para dializar porque no le cicatriza, porque etcétera. Entonces, una gripa, lo mismo, una gripa simple, una sencilla, común y corriente, se quita. Simplemente hidrátate, cuida tu dieta, hazla blanda, reposa y no te expongas a corrientes de frío. No te la cuidas y amaneces con un poquito de tos. No te la cuidas, fiebre, un poquito de tos, escurrimiento nasal. No te la cuidas, dolor de garganta, de oído, fiebre alta, escalofríos, cuerpo cortado, estornudo. No te la cuidas, se puede hacer neumonía, ¿no? Entonces, en cuanto a las sustancias es lo mismo. No tienes que compararte con el peor de los que has conocido, ni esperarte a estar tan mal para poder acercarte a un profesional de la salud mental particularmente y sobre todo gente que tiene el perfil esto de sustancias. Estoy totalmente en contra que se anexen personas en centros de rehabilitación como amenaza o como a ver si con esto escarmienta o porque le volví a cachar mota y ahora sí se la cumplo. No, es como si todo dolor de panza hubiera que meterlo al quirófano, claro que no. Entonces, familias o chavos que tienen a lo mejor un hermano mayor no tienen por qué anexar a todos, ni funciona como amenaza, escarmiento, ni como una técnica para darle un sustito. Acérquense a profesionales como yo, no a todos hay que internar, por supuesto, no todos requieren ni siquiera medicación, hay veces que tiene que ver con cambios en la dinámica familiar o con poder bajar la depresión o la ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, acérquense, estoy para lo que se les ofrezca, me pueden encontrar en Facebook, mi nombre completo que es Emiliano Rebolledo Velasco. Cualquier duda por inbox yo puedo contestarles, orientarlos o lo que se necesite y tengo mucho material en mi muro que puede ser de interés, desde depresión, ansiedad, déficit de atención, drogas, marihuana, bla, bla, bla. Entonces, muchísimas gracias a todos los de Copaca, a mi amiga Cintia, Angélica Huesca y todos los de Mar Flor, Nochebuena, etcétera, etcétera, y a los que me escucharon, estoy para servirles. Gracias, Emiliano, gracias de verdad por esta participación. Y bueno, así como es importante acudir a una intervención profesional cuando estamos detectando que las cosas han salido de nuestro control, también es importante la prevención que podemos hacer desde las escuelas. Y podemos hacerlo a través de Copaca, el Departamento de Salud y el Departamento de Prevención de Adicciones, Delitos y Violencia Intraescolar, tienen un catálogo de distintas acciones preventivas, pláticas de sensibilización enfocadas a alumnos, a docentes, a padres y madres de familia interesados en el bienestar, interesados en desarrollar factores protectores que coadyuven
a evitar la aparición de conductas de riesgo. Entonces les invito, en un momento más van a proyectar el número telefónico de Copaca y a dónde pueden escribirnos para contactarnos y seguir acompañándoles a distancia por la cuestión de la pandemia, que una vez que esto termine, podremos visitarles presencialmente. Muchas gracias a todos por su atención. Espero que este espacio haya traído información que les ayude a formar una postura personal respecto al consumo y abuso de alcohol. Muchas gracias. Dejo el micrófono a la maestra Angélica Huesca Palomino, coordinadora de Prevención y Atención de Adicciones y Conductas Antisociales. Muchas gracias. Pues quiero decirles que me siento muy emocionada de ver a madres y padres aquí con sus hijos conectados, así como también los maestros que seguramente quieren conocer herramientas que les ayuden a favorecer esos espacios dentro del aula que a veces generan dudas, porque la edad de adolescente es hermosa, pero también es donde vivimos muchos riesgos. Creo que pues este conversatorio fue de mucha utilidad. Yo de verdad agradezco enormemente a Emiliano Rebolledo Velasco, que la verdad pues tiene mucho conocimiento sobre este tema, y también a la maestra Cintia Parra Zanoja. Los dos creo que son excelentes ponentes. Les agradezco mucho por todo lo que esta tarde nos brindaron, por todo lo que nos orientaron acerca de un consumo responsable. Y bueno, decirles también a los que están ahorita conectados que no están solos, que estamos a tiempo. Si vemos que algún menor de edad, algún adolescente o incluso en caso de los alumnos estén pasando por una situación de inicio de consumo, se dirijan a nosotros. Podemos dar también pláticas virtuales a las escuelas. En un momento vamos a darles los datos para que le puedan tomar una foto y puedan escribirnos. Nos da mucha pena que no se abrió el chat, pero somos muchos y podrían distraerse. Pero de verdad, muchísimas gracias. Se va a quedar grabada todo el conversatorio. Se va a quedar grabado para que ustedes puedan después verlo, lo pueden recomendar. De verdad, muchísimas gracias. Los saludo con mucho cariño, con mucho afecto. Quiero decirles que estamos para servirles porque nos interesa mucho que los jóvenes tengan un proyecto claro de vida y que alcancen sus objetivos. Bonita tarde a todos y hasta pronto.